condenación, eso dice la Biblia. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Dice, no, hermano, pero la palabra dice que todo aquel que en él crea, ¿verdad? Todo aquel que en él crea. Entonces, si todo el mundo cree, entonces pues va a tener vida eterna, porque ahí dice, y el que invocar el nombre del Señor, y el que creyere, sí, eso dice la Escritura, pero estamos hablando, dice, todo aquel que en él crea. Pues ¿cómo le parece que todo aquel que en él crea? Todo aquel que va a creer es los que vienen en ese grupo, que viene predestinado para eso, para creer. Si no, no van a creer de ninguna manera, absolutamente no van a creer, porque vinieron destinados para condenación, así nos dice la Escritura. Por eso nos dice la Escritura que el que cree en él, tiene vida eterna. Hay predicadores que dicen que tendrá vida eterna. No, señor, nadie puede tener vida eterna en un futuro. Oiga bien, en un futuro nadie puede obtener vida eterna, porque para empezar, si es vida eterna, lo eterno pues no tuvo principio ni tiene fin. Si tiene vida eterna, esa vida ya viene en usted, esa vida eterna ya viene en usted, ¿verdad? No es que lo eterno lo va a obtener de un momento para otro, ¿no? Lo eterno no tuvo principio ni tuvo fin, entonces ni tiene fin, porque eso es eterno. Entonces por eso la Escritura no dice que tendrá. Esa no es una promesa. La promesa de vida eterna no se le da al obediente, al fiel, al que cree, al que acepta. No, él dice que el que cree, tiene vida eterna, dice la Escritura. Entonces, si es que tiene, o sea, la vida eterna ya está allí, y como la vida eterna está allí, como viene con vida eterna, eso lo hará creer, eso lo hará que crea. Pero si no viene esa vida eterna, entonces no va a creer de ninguna manera, no va a aceptar de ninguna manera. Así nos dice la palabra, así nos dice la Escritura. Entonces, mire qué tema tan tremendo, ¿verdad? Porque aquí nos encontramos nosotros, en este grupo dice que los que desde antes habían sido destinados, o sea, predestinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y eso no es lo que encontramos hoy, hermano. Si eso no es lo que encontramos en la iglesia hoy, oiga bien, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces admiten toda clase de suciedad, de inmundicia, de porquería en su iglesia. Admiten toda clase de chistes sucios, de chistes obscenos, de chistes vulgares, aún en sus propias iglesias. Aquí en Palmira se ha dado eso, que en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias llevan al cuentachistes, pues, y hacen cosas grandes. El otro lleva al cantante, y hacen los otros llevan, así como lo hace el mundo, hacen esos conciertos de música que tiene una letra ahí de Cristo, pero es una música inmunda. Amados hermanos, esa música que se oye hoy en las iglesias, esos ritmos que se oyen en las iglesias, oiga bien, aún esos instrumentos, ¿verdad? Que fueron inspirados por el diablo, esos son los que tocan ahí en la iglesia, esos ritmos mundanos, perdónenme, pero esos ritmos que fueron inspirados, pero para el mundano, para el incrédulo. Ese fue el que se inspiró esa música, y esa es la música que tocan hoy en la iglesia, ritmos totalmente mundanos, que la salsa, que el rock, que el reggaetón. Oiga bien, hermano, ¿no? Oye esos cantantes hoy que supuestamente cristianos, aún el pastor Marcos Witt y todo eso, y es que cantándole al Señor en reggaetón. Despiértenos, despertemos a la realidad, es un engaño grandísimo. Oiga bien, es que cantándole al Señor en reggaetón, piense usted pues al Señor ahí agradándose con esa clase de música que fue inspirada por el diablo, que fue inspirada por Satanás, que fue inspirada por el infierno, desde el reggaetón y todos estos ritmos mundanos, y rock. Tenemos todos los ritmos también en la iglesia de rock, ¿verdad? Y eso inspirado por el diablo. Por eso esos jóvenes que tocan, ¿verdad? Ya quieren entonces vestirse como mundanos, ¿verdad? Con esos plugines allá en la cadera, y con esas camisas llenas de letreros, y con ese pelo largo, y la manera como tocan esas guitarras y como tocan instrumentos, esa es la manera de esos músicos del mundo, y exactamente igual, porque realmente la unción que tiene esa música no es la unción del Espíritu Santo, no es la unción de Dios. Por eso hay al que oye esa música, se empieza a moverse y dicen que están bailando y danzando en el Espíritu, y gritan, y les da por gritar y por saltar esos jóvenes, ¿verdad? Brincan, se vuelve una locura, exactamente como en un estadio, o exactamente como en cualquier de esos conciertos, de esos músicos
rockeros y esa música inmunda y sucia, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y esa música también les va a tocar las entrañas, las fibras, ¿verdad? Que les va a producir el deseo, pero de cosas mundanas, de cosas sucias, de cosas carnales, sensuales. Exactamente, ellos están en la iglesia y solamente cantándole al Señor, esa mujer con blue jeans, mostrando el ombligo, esas mujeres, ¿verdad? Todas pintadas y todos pues en esa unción, cantando, que danzando en el Espíritu. Yo creo que sí están danzando en el Espíritu, pero no en el Espíritu Santo, no en el Espíritu de Dios, sino en el Espíritu del diablo, en el Espíritu del infierno, en el Espíritu del mundo. Eso es lo que pasa. Solamente, como dijo el apóstol Pablo, la naturaleza misma no os enseña. A mí la naturaleza. Despierten, jóvenes, realmente usted es sincero con Dios. Usted tiene que darse cuenta cómo le va a gustar a Dios, cómo va a estar agradado a Dios con esa clase de música, ¿verdad? Que salió allá en Hollywood, que salió allá en esos bares que se toca en la música. Estoy hablando de la música, allá en esos bares, en esos antros de prostitución, ¿verdad? Es que se suena esa música, suena ese rock y suena todos esos ritmos mundanos que se escuchan hoy día, ¿verdad? El pop y todo eso, y a todo eso le han puesto pues música, supuestamente letra para Jesús y otra para el Señor, pero realmente la música, lo que es la música son las mismas notas, pero inspiradas por el infierno, y es la misma música que suena en todos esos lugares, en esos actos de pecado, en esos actos de prostitución, de manera, amados hermanos, que así es, pero nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad? Como la palabra lo dice. Habían sido destinados para esta condenación. Gente que vino fue para eso. Gente que vino para eso. De todas maneras tiene que existir la verdad y la mentira, así dice la Biblia. Tiene que estar el bien y tiene que estar el mal. Es la ley de los contrarios. Tiene que estar el bien y tiene que estar el mal. Tiene que estar Dios, pero también tiene que estar Satanás, porque Satanás también tiene los suyos. El Señor Jesús les llamó a la religión organizada ese día, les llamó hijos del diablo, de manera que el diablo también tiene los suyos, el diablo también tiene sus hijos, el diablo también tiene su fiesta, el diablo también tiene, ¿verdad?, su mensaje, el diablo también tiene su manera, así como también Dios tiene, ¿verdad?, los suyos, y también Dios conocía los suyos, y Dios tiene a su grupo, de manera que aquí que han sido destinados para tal condenación. Desde que nacieron vinieron para esta condenación, y por eso es que vienen y hacen de la palabra, hacen de la gracia una desgracia. Dice que son hombres impíos, ¿verdad?, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan a ese Dios. No, yo no niego a Dios, yo confieso a Dios. Yo no niego al Señor Jesús, yo confieso a Jesús. No, lo niegan con sus hechos, porque el Señor Jesús dijo: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice la Escritura. Entonces, sí, Señor, ¿verdad?, con muy buenas intenciones van a honrar al Señor, pero su corazón está lejos de Él, lejos de la palabra, está más en el pecado, está más en el mundo, está más en las cosas del mundo que en la palabra, que en Dios, que en esta Biblia, que en sus ordenanzas, en sus mandamientos. Su corazón está más en la plata, está pensando más, ¿verdad?, en la situación económica, está pensando más en el dinero, está pensando más en la plata, está pensando más en la prosperidad física, material, que lo que está pensando realmente en la prosperidad material, en la prosperidad espiritual, en la prosperidad realmente en Dios, la prosperidad en la palabra, ¿verdad?, que prospere más, ¿verdad?, nuestra alma, que lo que prosperamos nosotros aquí. Yo sé que el Señor Jesús dijo que Él quiere que, la palabra dice que Dios quiere que tengamos salud y que seamos prosperados en todo como prospera nuestra alma. Amén. Esa es una promesa. Pero muchos que están, ¿verdad?, más preocupados por la prosperidad material, y le predican a la gente es bendición material y plata, y predican plata y consiguen plata, y no sé ni no hablar de plata, pero de esta palabra, que hagan lo que la palabra dice, que sean fieles a los mandamientos de Dios, que sean fieles, ¿verdad?, a esa palabra, hacer lo que la palabra dice, eso sí no. Entonces, mire usted lo que nos dice la Escritura. Pero también en esta tarde, ¿verdad?, queremos nosotros hablar y decir, ya para terminar, ¿verdad?, qué bueno, usted que escucha y está escuchando, ¿verdad?, ruego a Dios que esta palabra no quede vacía, y que realmente usted ahí donde está, ¿verdad?, se encare con esta Biblia, se encare con esta palabra de Dios, para que usted sepa qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios oiga bien, la palabra de Dios nos lleva a una santidad total. La palabra de Dios
nos lleva, oiga bien, a una obediencia total, a una fidelidad total. La palabra de Dios nos saca completamente del mundo, de las cosas del mundo. La palabra nos saca completamente porque dice la palabra, dice la Biblia, ¿verdad? Que el que ama el mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. El amor de Dios no está en él. Miremonos usted, la Biblia, usted y su iglesia. Usted, amado hermano, amado amigo, predicador, quien sea, ama de casa, usted que está escuchando, encárese con esta Biblia, con esta palabra y pregúntese usted, ¿verdad? La Biblia, usted y su iglesia. La iglesia, ¿y dónde está? Realmente esa iglesia, ese predicador, lo está llevando a la Biblia, lo está llevando a estas ordenanzas, a estos mandamientos, a esta conducta, a este orden, a esta doctrina, lo está llevando realmente a todas las promesas de la Biblia, lo está llevando a lo que la Biblia dice, a lo que Dios dice en su palabra, o solamente lo está llevando a su doctrina, a su enseñanza, y generalmente esa doctrina, esa enseñanza, lo llevas para el mundo, para las cosas del mundo, para la visión del mundo, a amar las cosas del mundo, las cosas materiales, a poner sus ojos en las cosas de aquí, y no poner sus ojos en las cosas del cielo, en las cosas que son eternas realmente. De manera, amados hermanos, que así nos dice la Escritura. Digo también el Señor, ¿no? Hablando de este tema, dijo de Judas, ¿verdad? De Judas Iscariote. ¿Qué dijo de Judas? Dijo el Señor, ¿verdad? Que el único que se iba a perder era el que vino para perderse. Y entonces digo, el único que se va a perder es Judas. Es el que se va a perder, porque al fin y al cabo ese nació para perderse, nació para perdición. De manera que Judas, desde que nació para eso también, para venir y hacer lo que iba a hacer. Y cada uno, ¿verdad? Moisés nació para ser profeta. Los profetas nacen, dice Jeremías, que aún desde el vientre de mi madre, oiga bien, aún desde allá, antes de que naciese, dice Jeremías, antes de que naciese, antes de que fuera concebido aún, digo, se había constituido profeta a las naciones. Jeremías no había sido ni concebido, oiga bien, y ya Jeremías, ¿verdad?, estaba predestinado para ser un profeta. Así también dijo el apóstol Pablo, que le plació a Dios que desde el vientre de mi madre, o sea, antes de nacer, dice el apóstol Pablo, ya Dios, oiga bien, lo había escogido para revelar a su Hijo en él. Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no se asuste al saber que es antes de nacer, aún antes de ser concebido, antes de la fundación del mundo, oiga bien, antes de la fundación del mundo. Si su nombre fue escrito antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, usted creerá toda la palabra, usted creerá a Dios y usted hará lo que la palabra dice, hará lo que Dios dice. Si no hay manera de hacerlo diferente. Esto nos dice la palabra, esto nos dice la Escritura. Y entonces, ¿cómo sé yo? Si usted tiene realmente esa fe en la palabra de Dios, esa fe en esa palabra escrita, si usted tiene esa revelación, usted va a creer a todo lo que la palabra dice, a todo lo que la Biblia dice, a todas las promesas. Y una promesa para este día es que Dios restauraría todas las cosas a través de un profeta. Usted lo creerá. Si usted vino para eso y tiene esa fe, nació con esa fe, usted va a creer y va a aceptar esta palabra y querrá hacer lo que la palabra dice. Muchísimas gracias por